Ahora vamos a introducirnos en el mundo de una enfermedad que afecta el corazón completamente diferencial. Una enfermedad infecciosa de una forma peculiar que afecta también de forma distintiva al corazón, donde las arritmias, los trombos y la insuficiencia cardíaca son el común cuando se desarrolla la cardiomiopatía. La enfermedad de Chagas es una enfermedad bien diferente a todas las que los cardiólogos enfrentamos día a día. Empieza normalmente en la infancia con una infección aguda que mucha gente no reconoce. Puede empezar en cualquier momento, pero normalmente es en la infancia temprana. Es una enfermedad infecciosa que por este protozoario Trypanosoma cruzi afecta el corazón, pero de forma misteriosa, ¿sí? 3 o 4 décadas después de la prima infección y cuando te sentías bien y probablemente nadie sabía que tenías esta enfermedad, desarrollas la cardiomiopatía, aunque también puedes desarrollar una forma intestinal, megaesófago, megacolon e inclusive sistema nervioso central. Pero el compromiso cardíaco es el compromiso diferencial y más importante. Otra cosa también a notar es que 70% de los individuos que son portadores de la enfermedad nunca desarrollan la forma clínica, nunca tienen cardiomiopatía, nunca tienen megacolon, no tienen nada, mueren de otra cosa totalmente diferente. Así que el punto es, ¿qué hace que ese 30% que desarrolla la enfermedad la desarrolle? Y eso todavía no lo sabemos. Muchos pacientes están muriendo y ni siquiera se dieron cuenta cuando se contagiaron o cuando tuvieron los primeros signos de la enfermedad 30 o 40 años antes. Una enfermedad completamente diferencial que afecta el corazón. Así que bienvenidos al mundo de una enfermedad devastadora, terrible. Es la peor forma de cardiomiopatía, pero a la vez muy fascinante y que nos puede enseñar mucho sobre ciencia cardiovascular y de cómo funciona el corazón si entendemos los mecanismos de enfermedad. Esta enfermedad no la conocemos sino hace 120 años, cuando el doctor Carlos Chagas, brasilero él, descubrió, esta es la primera paciente, la famosa Berenice, tiene su foto y se siguió durante mucho tiempo, es bastante famosa, y Carlos Chagas describió todo el círculo de la enfermedad, describió el parásito, el protozoario, describió cuál era la forma vectorial, describió las formas clínicas de la enfermedad y todo el ciclo de contagio de triatomino al hombre, inclusive en parte del ciclo natural. No se ganó el premio Nobel, debió haberse ganado el premio Nobel sin duda alguna, fue una gran contribución, pero bueno, muchas cosas se hablaron de por qué no lo había hecho, pero nos dio y le dio al mundo una enfermedad que es completamente diferente y que empezamos a descubrir y a tratar con lo que tenemos. Así que el ciclo de la enfermedad, ustedes más o menos lo conocen, el vector se conoce de formas diferentes en Latinoamérica, vinchuca, chinche besucón, barberos, etcétera, etcétera, se domicilia y la transmisión vectorial es la forma más importante, pero no la única. También se puede transmitir por transfusiones vertical de madre a hijo o inclusive de forma oral. Y los brotes de varias personas o comunidades al tiempo son clásicos de la forma oral. Pero hemos convivido con esta enfermedad más tiempo del que creemos, mucho más tiempo del que creemos. Conocen, esta es la cultura, una momificación de la cultura chinchorro, hace más de 9.000 años que habitó en el norte de Chile, en el sur de Perú. Y los chinchorros momificaban sus cadáveres como forma ritual. Y increíblemente los cadáveres o estas momias de los chinchorros encontradas en el siglo pasado, alguien decidió hacerles mirar carga parasitaria con PCR y encontró que muchas de estas momias estaban infectadas y ya tenían la enfermedad. Así que podemos rastrear la enfermedad o las formas clínicas 9.000 años antes, con formas clínicas como esto. Eso es un clásico megaesófago en un paciente que fue positivo en la cromatografía con una PCR positiva para enfermedad de Chagas y el 40%, alrededor del 40% de esas momias fueron positivas. Así que era mucho más prevalente de lo que es hoy y probablemente por el tipo de edificación. Así que hemos convivido con el Trypanosoma cruzi y con los vectores durante miles de años. Latinoamérica, por esa razón, es una zona endémica. Así que desde México hasta el sur de Argentina tenemos enfermedad de Chagas, mucho más concentrada en algunas zonas específicas, pero ya no es solo nuestro problema,
¿sí? 300.000 personas en Estados Unidos sufren de la enfermedad y 65.000 de ellos tienen insuficiencia cardíaca. 20.000 pacientes con insuficiencia cardíaca en Europa, 80.000 portadores de la enfermedad. Así que es una enfermedad que se ha esparcido en el mundo, sobre todo por la migración, y que muchas personas que no tienen la menor idea de que la enfermedad existe la van a ver y no la van a reconocer clínicamente de forma interesante, y es básicamente la misión de estos cursos, tratar conocimiento y tratar de despertar ese reconocimiento por la enfermedad, y el que no la conoce la conozca mejor. Es una enfermedad misteriosa. Es una enfermedad misteriosa que ya les comenté. Está el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante del Trypanosoma cruzi con un solo núcleo y su flagelo, y ingresa al cuerpo humano después de la picadura del triatomino, pero no por la picadura, la deposición es donde están los tripomastigotes, y al romper la barrera de la piel cuando te rasca, o al llevarlo a los ojos cuando te levantas, tienes los signos de inoculación que no siempre ocurren, el chagoma de inoculación o el romaño masa. Y después tienes una base inicial de parasitemia. El periodo de incubación está entre 3 y 21 días. Y después puedes tener síntomas, muchos síntomas o no, puedes tener miocarditis clínica o no, pero los parásitos empiezan a disminuir y a desaparecer, y quedan quiescentes durante muchos años, pero no se van. Probablemente el paraíso de los tripanosomas es el tejido graso. ¿Cuáles son los mecanismos asociados a daño miocárdico? Bueno, primero, sabemos que los amastigotes, que son la forma, cuando pierden el flagelo y se meten en el miocardiocito, es la forma que se duplica cientos de veces y revientan la célula miocárdica, dañan, rompen la célula miocárdica. Así que el daño miocárdico por miocarditis es clásico y pasa, ¿no? Pero también se forman anticuerpos directos contra el parásito. Y estos anticuerpos o el sistema de complemento daña el parásito, y también daña las células miocárdicas. Pero también hay inmunidad no específica. Quiero decir, la inflamación que produce este tejido produce inflamación global, que produce también daño miocárdico, pero también puede haber daño microvascular, que es casi como el sello fisiopatológico de la enfermedad de Chagas, sobre todo en zonas terminales, el ápex y también la base de la pared inferolateral. Y finalmente, algunos conceptúan que hay fragmentos del parásito similares a los cardiomiocitos, y que la inmunidad del cuerpo se confunde y ataca a estos cardiomiocitos en una equivocación, sobre todo la inflamación a bajo grado, en una equivocación por mimetismo molecular que termina dañando también las células miocárdicas. Probablemente no hay una sola respuesta de por qué se produce el daño, y todas esos mecanismos fisiopatológicos se entremezclan entre una y otras personas para terminar produciendo el daño. Lo interesante es lo que les comenté. Menos del 30% desarrollan la enfermedad clínica, y esto pasa décadas después, cuando te consideras un portador asintomático por muchos años. Cuando ya desarrollas la cardiomiopatía, es peor que la mayoría de las causas etiológicas de insuficiencia cardíaca. De hecho, este estudio lo hicimos hace poco tratando de predictores ecocardiográficos, y los principales es la disminución de la función sistólica, fracción de eyección menos del 40%, o tener una alteración de los patrones de llenado del ventrículo izquierdo, más una disfunción sistólica. Y si sumas a eso tener una alteración del estrés longitudinal, menos de -10 o mayor de -10, acuérdense que son números negativos, y sumas todo, la posibilidad de morir a 2 años en nuestro estudio fue casi el 60%, versus si no tenías nada de esto. Así que es una enfermedad progresiva que nos da señas o signos de lo que puede pasar. Ese estudio del doctor Freitas es muy interesante, porque él nos muestra que en la enfermedad de Chagas, en una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca, tiene peor mortalidad. 60% de su cohorte con enfermedad de Chagas había dejado de existir a los 24 meses, y las otras miocardiopatías tenían un comportamiento menos maligno, menos criminal. Y eso, cuando lo comparas contra isquémicas, contra idiopáticas o contra hipertensivas, la enfermedad de Chagas simplemente te mata más, tiene más riesgo de morir, tiene más riesgo de que tengas problemas cardiovasculares o hagas eventos cardiovasculares, hospitalización, muerte.
muerte súbita, accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, estos no eran estudios diseñados prospectivos, son estudios retrospectivos y los pacientes con enfermedad de Chagas tienen menos acceso a tratamientos y a medicación. Por eso publicamos esta serie de 2 estudios entre Paradigm y Atmosphere, un grupo, el análisis post-hoc de los pacientes que tenían enfermedad de Chagas, y fue muy interesante porque eran mucho más jóvenes que los isquémicos y los que no isquémicos. De los isquémicos, casi 7 años más jóvenes, tenían menos comorbilidad, menos infartos, menos hipertensión, menos diabetes. Y a pesar de eso, estos pacientes tenían mayores desenlaces compuestos, hospitalización y muerte, y en general, mayor mortalidad. Se comporta peor a pesar de ser pacientes más jóvenes, pacientes con menos comorbilidad, pero por sí sola la cardiomiopatía chagásica es muy, muy agresiva. Y se puede medir con biomarcadores. Miren esto. También otro estudio interesante que hicimos hace algún tiempo, en donde veíamos péptidos y los péptidos y troponina T de alta sensibilidad. Si los péptidos eran mayor de 1000 y la troponina más de 15, estos pacientes tenían peor pronóstico, casi 60% de mortalidad, versus lo contrario. El opuesto tenía menos mortalidad. Y si uno ve eso, uno dice, uno puede utilizar los biomarcadores como tratamiento, como una forma de conocer qué pacientes tienen mayor riesgo que los otros pacientes, y eso puede ayudar mucho identificando pacientes que requieren una monitoría mucho más estrecha. Es una forma de cardiomiopatía muy peculiar. Primero, que todo tiene anormalidades miocárdicas que se deben a su característica principal, que es la fibrosis focal. La fibrosis focal ocurre mucho en la pared inferolateral, mucho en el ápex, pero también en el sistema de conducción. Es así como los bloqueos auriculoventriculares son muy frecuentes, pero, y este metaanálisis lo publicó, fue la tesis de grado de mi epidemióloga actual, y trabajamos en eso durante mucho tiempo recogiendo estudios y viendo alteraciones ecocardiográficas, lo que van a ver durante el curso, y la más frecuente fue el bloqueo completo de rama derecha, seguida por el bloqueo completo de rama derecha más el hemisfascicular anterior superior izquierdo. También tenía mucha fibrilación atrial y bloqueo auriculoventricular de diversos grados. Así que la historia natural también es completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Olvídense de preservada, olvídense de reducida. Estos pacientes empiezan con fibrosis focal ya en el estadio B, que en el estadio B esto es lo que veríamos en la resonancia o en el strain, utilizando nuevas técnicas o lo que tenemos en ecocardiografía o resonancia. Sin embargo, para un ojo no entrenado en un eco normal, probablemente el estadio B sea normal, sea un paciente con buena función sistólica. Nuestro promedio en este estudio era 60%, el estadio A 61%, básicamente la misma función sistólica, pero ya tenían alteraciones ecocardiográficas, la más clásica, electrocardiográficas, la más clásica, probablemente el bloqueo completo de rama derecha. Así que estadio A y B los separa, que simplemente ya los del estadio B tienen fibrosis, pero sabemos que muchos del estadio A, aunque parecen estadio A, que tiene un electrocardiograma normal, ya tiene fibrosis. Así que realmente el gol estándar para esto sería la resonancia, pero es no tan disponible, no tan práctico hacerlo. Así que desafortunadamente muchos pacientes se quedarán sin diagnóstico temprano, con lo que eso significa y lo que se podría hacer con eso. Ese es otro estudio interesante en donde mostramos que el NT-proBNP, que el estrés longitudinal global, los patrones o la alteración de llenado transmitral y el índice de masa se alteran tempranamente en pacientes con misma función sistólica, estadio A o estadio B1, pero donde ya hay alteraciones que nos dicen acá está pasando algo, y probablemente eso se asimile un poquito a la fibrosis vista en resonancia. Así que podríamos tratar de alguna manera de hacer el seguimiento con estos patrones si se nos presenta. Pero fíjense cómo avanza, y probablemente lo que se deteriora antes de tiempo es el strain. A mí realmente me gusta mucho el strain. Te puede hablar sobre cambios tempranos, pero obviamente necesita un basal. Por eso es tan importante hacer ecocardiograma en un paciente que acabas de detectar, aunque no tenga compromiso cardíaco, tener un basal, ojalá con la mayoría de técnicas. Yo sé que es de difícil disposición y tiene problemas sobre todo en que los resultados sean coherentes en las diferentes máquinas, pero el strain está avanzando y es una herramienta útil en el diagnóstico temprano. Otra cosa interesante son los aneurismas, y esto sí que es el sello de la cardiomiopatía chagásica. El aneurisma más importante es el apical, por lo menos el más conocido, el más popular de alguna manera. Este es un gran aneurisma apical que no se puede pasar a la vista, y ahí ven el strain terrible,
básicamente casi positivos los segmentos del ápex e inclusive los segmentos medios de la pared lateral, en este caso, y septum. Pero fíjense cómo puede ser más sutil. Este es el famoso aneurisma en dedo de guante, y el aneurisma en dedo de guante muchas veces es difícil de ver si el ojo no está entrenado, pero aún si el ojo está entrenado, a veces son posteriores. Y hay estudios de resonancia nos muestran que hasta el 40% pues no ser detectados son por ecocardiografistas con experiencia. Otra característica interesante es el aneurisma basal inferolateral. Este es el menos popular, pero desde mi punto de vista el más importante. El aneurisma inferolateral lo vemos en estadios tempranos y estadios tardíos. Es difícil de ver al ojo si uno no está buscándolo. Este es muy clásico, así que acá no se puedes confundir, pero y miren el strain te dice la afección por segmentos y este paciente está muy comprometido este es uno muy claro donde hay básicamente adelgazamiento total del segmento basal de la pared inferolateral o posterior, como le llamaban antes, así que claramente esto es un sello muy característico y distintivo. Pero hay otra muy interesante, que es la insuficiencia mitral, que también se asocia con el aneurisma inferolateral. Entonces, esta fibrosis transmural de todo el segmento basal de la pared inferolateral tracciona el músculo papilar posterior y produce una insuficiencia que normalmente es muy severa y muy excéntrica, que a pesar de ser funcional, desde mi punto de vista se comporta como una insuficiencia orgánica porque no mejora con la remodelación, el aneurisma persiste. Y nosotros remodelamos a estos pacientes, los que tienen cardiopatías de otra etiología y la insuficiencia mitral mejora. Los que tienen enfermedad de Chagas no es tan frecuente que mejore la insuficiencia mitral, así que es un poquito diferencial a otras patologías cardíacas. Otra cosa interesante son los trastornos del ritmo cardíaco y los pacientes con enfermedad de Chagas tienen de todo, desde bradiarritmias hasta taquiarritmias. Es muy difícil encontrar un paciente que no tenga nada, así que díganme una arritmia. Los pacientes con enfermedad de Chagas tienen más estas sístoles ventriculares, más fibrilación atricular, más taquicardia ventricular, más bloqueos de conducción atrioventricular, inclusive mayor disfunción sinusal. Y no solamente tienen más, que cuando les colocas un cardiodesfibrilador, hacen descargas mucho más rápido y hacen clúster de descargas, hacen tormentas arrítmicas, es muy común, yo he visto muchas, hemos tenido que colocar pacientes en ECMOs y trasplantarlos de urgencia porque la modulación del sustrato arrítmico no es exitosa y esto lo vemos con más frecuencia que en cualquier otra patología, aún la clásica que es la patología isquémica. ¿Y dónde se originan las arritmias? Normalmente se originan en la pared inferolateral, eh, en el segmento basal, y yo esto lo llamo la zona de las tormentas. Acá es donde están todas las arritmias en enfermedad de Chagas y no sirve solamente cuando quieres modificar el sustrato, hacer ablación subendocárdica, sino que tienes que hacer ablación subendocárdica y epicárdica también para que tenga algún grado de eficacia. No siempre, a pesar de eso, es completamente eficaz. El tromboembolismo es otra característica fascinante desde mi punto de vista, una de las más ocultas. Esta ya de por sí es una enfermedad olvidada, esta es la complicación olvidada. El tromboembolismo, este es un estudio del doctor León, acá muy cerca donde yo vivo, viendo enfermedad cerebrovascular y la asociación con serologías positivas en comparación a otros pacientes que entraban por otras patologías y casi el 25% de los pacientes en una recopilación de un año exacto de casos tenían serologías positivas, lo que daba una razón de riesgo brutal 16 veces sobre los pacientes que tenían otra infección. Este es otro estudio bien interesante. El doctor Carol Artat también hizo algo muy parecido con muchos más pacientes y encontró que tener las serologías positivas en stroke era el factor de riesgo más importante en pacientes que tenían accidente cerebrovascular criptogénico o no. También había pacientes con fibrilación atrial, pero estaba más presente la serología positiva en una zona endémica que la misma fibrilación atrial y la razón de riesgo era muy superior. Así que estas serologías positivas en pacientes y se asociaba más a accidente cerebrovascular, no a infarto. Eran 100 pacientes con infarto y 100 pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la causa de un riesgo de trombosis mayor? ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Chagas tienen mayor trombosis? Y bueno, la primera es el aneurisma apical. Así como yo les llamo a la base la zona de las tormentas, le llamo al ápex la zona de la niebla.
flujo lento. Es muy frecuente que encontremos a un paciente que no tiene síntomas, que no han tenido accidente cerebrovascular. Estamos haciendo el eco y vemos un trombo muy grande, a veces pequeños, en el ápice del ventrículo izquierdo. Así que es muy frecuente. En nuestra serie de investigación, hasta el 7% de los pacientes que no sabíamos que tenían esto tienen aneurisma apical, así que hay que tenerlo en cuenta. A veces son inmensos y a veces están a punto de desprenderse, a veces nos toca hospitalizar a los pacientes y anticoagularlos de urgencia. Pero hay una tercera posibilidad, más allá de los trombos, más allá de la fibrilación auricular, que es bien intrigante. Hay más fibrilación auricular también en pacientes de Chagas. Esa sería la segunda causa. La tercera posibilidad más intrigante es la que nos han mostrado ciertos estudios, que pacientes asintomáticos, sin cardiopatía, sin falla cardíaca, sin fibrilación atrial, tienen más eventos cerebrovasculares que pacientes control. Y esto es bien interesante. ¿Cómo así si no tienen fibrilación auricular, no tienen aneurisma? Y es que desde hace algún tiempo, hace casi 20 años, sabemos, y hay varios estudios al respecto, que nos muestran que hay alteraciones reológicas clásicas o coagulopatías de bajo grado, como los fomentos de protombina y la beta-tromboglobulina, que se encuentran aumentados cuando se comparan con pacientes controles. Este fue una revisión fisiopatológica que hicimos y metaanálisis de los estudios que encontramos. Fueron 7 al final de hacer todo el flowchart de los metaanálisis, en donde se encontraban alteraciones de la reología o de la coagulación específicas. Y lo que hipotetizamos o hipotetiza mucha gente es que la presencia de tripanosoma, sobre todo en las zonas santuarios, que parece ser el tejido graso, persiste un estado de inflamación permanente de bajo grado, y esa inflamación permanente de bajo grado produce este aumento de los fragmentos de protomina, el aumento de PAI-1 y del factor de protombina endógeno. Así que es bien interesante cómo esta inflamación crónica persistente puede producir un estado que en el momento correcto, con un trombo, con un aneurisma apical o con fibrilación auricular, podría ser un estado de supertrombosis, pero aún sin esto podría producir un riesgo mayor de accidente cerebrovascular. Es una hipótesis bien interesante. Lo único importante de esto es que probablemente, con todas estas características diferenciales que les he mostrado, las recomendaciones de las guías no aplican en su totalidad al paciente con enfermedad de Chagas. Hacen muerte súbita más jóvenes, hacen eventos cerebrovasculares sin indicación de anticoagulación por guías, pero guías que no están hechas para este tipo de pacientes y pueden tener una característica diferencial de la insuficiencia cardíaca. Por eso algunos estudios hoy, Parachute por ejemplo, nos está permitiendo saber cómo se comporta el tratamiento neuroendocrino en estos pacientes de forma específica. Así que yo diría, para terminar, y esta es una frase que me gusta mucho de Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de lo que sabe. Expandir nuestro universo, sabiendo más sobre esta enfermedad de nuestra Latinoamérica, pero que afecta al mundo también, es absolutamente importante para hacer diagnósticos, pero sobre todo para plantearnos hipótesis fisiopatológicas que puedan cambiar el rumbo de la enfermedad o inclusive nos puedan enseñar mucho sobre nuestro órgano, el corazón. Muchas gracias.